Vamos a comenzar, decíamos, con la parte de geometría de esta materia. Vamos a llamar geometría analítica, si se quiere. Es la parte en que el álgebra y la geometría dialogan bastante, digamos. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Ustedes, por ejemplo, han visto ya en este trayecto universitario que han, por ejemplo, no sé, ciertas curvas en el plano, que se pueden dibujar en un plano, y por ejemplo han visto curvas gráficas de una función. Y también saben reconocer si una curva es o no es gráfica de una función. Ustedes me dirán si lo que dibujo en el plano es una gráfica de una función o no. En los ejemplos que puse, bueno, el primero sí es gráfica de una función, y estas dos, de estas curvas que dibujé así, al azar, ¿son gráficas de función? ¿Qué les parece? La primera no. La primera no, y la segunda sí. La segunda pareciera que sí, porque para cada valor de x hay un único valor de y, eso es lo que vemos como gráfica. La primera pareciera que no, porque hay al menos un valor de x donde, si miro la intersección con la gráfica, hay más de un valor de y. Sin embargo, cualquiera de estas, ya sean gráficas o no sean gráficas de una función, son curvas del plano. Cualquiera de ellas. Algunas de ellas, ¿no? Curvas que se pueden dibujar en el plano. Algunas responden a la gráfica de una función. Y las vimos nosotros en Matemática 1, varias de ellas. Otras no. Nosotros desde la geometría, desde el álgebra, vamos a estudiar este fenómeno en general. Nosotros siempre vamos a observar que si yo tengo cualquier relación, no sé, cualquier expresión de x e y vinculadas con una igualdad, lo que llamamos una ecuación en x e y, cualquier ecuación en x e y, que es una expresión que están vinculadas con una igualdad, tiene un correlato gráfico. Por ejemplo, no sé, x al cuadrado igual y al cuadrado. Gráficamente, esta igualdad se puede representar en el plano XY. Se puede representar. ¿Cómo represento? Bueno, voy a marcar solamente los puntos que cumplen la igualdad. Por ejemplo, el 0, 0 cumple esa igualdad. El 1, 1 también. El 2, 2 también. Bueno, de hecho, todos los que están sobre esta recta los cumplen. Sobre la recta igual a X. Todos los que están sobre esta recta. Y también todos los que están sobre esta recta. Igual a menos X. También. Acá está. Este es el correlato gráfico, la relación que hay entre una ecuación y su idea geométrica, su gráfica, digamos, lo que se puede representar de ellos. Son todos los puntos que cumplen esa ecuación. Por ejemplo, a ver. Pongamos cualquier cosa, fíjense, me fui al GeoGebra. Voy a poner cualquier cosa. Y al cuadrado, no, o sea, puse normal acá. No, tampoco le gustó ese. Y el cuadrado, ahí está. Más 2 igual coseno de x. Sí. Coseno de x. Listo. A ver qué da esto. Wow, parecía que no le gustó. No hay un correlato gráfico. ¿No está la gráfica? No, tal vez no haya un...
Ah, imposible, ¿no? Ah, mandé cualquier fruta y vi algo que no. Está muy bien. Esta es la gráfica de y al cuadrado más c más 2 igual a coseno de x. No hay ningún punto en el plano que cumpla esta ecuación. Claro, yo soy medio bruto y puse y cuadrado más 2 igual a coseno de x. Esta cantidad de la izquierda siempre es más grande que 2. Y coseno de x nunca puede ser igual a algo más grande que 2. O sea que esto no tiene solución. Vamos a poner algo más. Le voy a cambiar acá, a ver. Pero... ¿Entrar otro? ¿Qué pasa? Por ahí, profe, si pones a recargar la página, como que está como tildada. Bueno, gracias. Puede ser, parecía tildada. Sí. Vamos de vuelta. Y cuadrado igual coseno de x, ahora sí. De x. Esta. Fíjense. Una ecuación que vincula y con x y lo grafica. Estas curvas que están acá son las que cumplen que y cuadrado es igual a x. No son las únicas, claro. No sé, veamos otro, cualquier cosa, no sé, y al cubo menos y por x más x al cuadrado igual 0. Siempre tiene que haber una igualdad, ¿no? Una ecuación, algo que tenga la igualdad. Fíjense, acá está la curva. Siempre que tengamos una ecuación que vincule x e y, uno puede apostar o tratar de rastrear cuál es el correlato geométrico de esa ecuación. Incluso cuando, como la metida de pata que hice inicialmente, ¿no? Puse una ecuación que no tenía solución, bueno, el correlato geométrico es que no hay solución de eso, no se puede graficar nada de eso. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a apostar un poco a esto, pero apuntando únicamente a un grupo de ecuaciones posibles. ¿Sí? Digamos, de todas las ecuaciones que vinculan dos variables, ponemos x e y, bueno, las variables que sean, ¿sí? Pueden ser c y j, no sé, otros nombres, pero en general usamos x e y en matemática. De todas estas ecuaciones, nosotros nos vamos a dedicar a la recta, ¿sí? En realidad a la ecuación lineal, ¿sí? Que me anticipo en la clase de hoy, es y igual a mx más b, ¿sí? M y m constantes, y x las variables. Y en otro episodio de estas clases, las cónicas. Que entre las curvas cónicas, vamos a ver, en esta familia vamos a ver 4 curvas. La circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Algunas de ellas ustedes las conocen. Por ejemplo, la parábola, ustedes conocen la versión que se usa para graficar a la función cuadrática. Las ramas para arriba, para abajo o las ramas para arriba. Bueno, nosotros ahora vamos a ver la versión geométrica general, que incluye a estas, pero también incluye a las parábolas acostadas, que no eran funciones. No son funciones, no es que no eran. No las usábamos en matemática 1 porque no eran funciones. O mejor dicho, las usábamos a medias, ¿no? Porque nos quedábamos, en matemática 1 nos quedábamos con una parte de la parábola acostada para las raíces cuadradas, por ejemplo. Una parte de ellas nada más. Según cómo era la raíz cuadrada, bueno, la gráfica de cada uno. Pero bueno, porque pensábamos en funciones, pero ahora, como pensamos en curvas en general, estas curvas van a ser de nuestro universo, digamos, de estudio. ¿Sí?
para la clase de hoy, insisto, vamos a trabajar con recta. Y tal vez, hacia el final de la clase, insinuemos algo acerca de la circunferencia. Pero bueno, el objetivo es trabajar con la recta, reconocer qué es una recta, cómo es su ecuación, qué elementos tiene, qué cosas podrían aparecer en relación a ella, etc. ¿Sí? Es decir, lo que ustedes conocen como función lineal, cuya gráfica es una recta, nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista geométrico. ¿Sí? La ecuación de una recta es una ecuación, valga la redundancia, no está mal escrita la frase, pero bueno, valga la redundancia, es una ecuación donde las variables x e y aparecen de manera lineal, es decir, con potencia 1. ¿Sí? La ecuación de una recta, la ecuación explícita de una recta, es la ecuación y igual mx más b, donde m y b son constantes conocidas. ¿Se acuerdan cuáles son los nombres de estas constantes? Ordenada la línea, Ordenada al la origen, pendiente C y la ordenada al fin. y esta es la pendiente. Es decir, esta constante de acá guarda relación con la inclinación de la recta. Precisamente la recta es la única ecuación, ecuación, y la única figura geométrica que mantiene esto. Fíjense, bueno, vamos a dibujar la relación de quién es m. Si este ángulo es alfa, la tangente de ese ángulo es m, la pendiente. Y precisamente esa pendiente m es la tangente de este ángulo alfa, ¿no? Que este que está acá es el mismo que este ángulo alfa. Y la tangente entonces se puede calcular como cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente. ¿Cierto? Es decir, la tangente de alfa m se puede escribir como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y ese triangulito que dibujé ahí podría haber sido cualquier otro, porque en realidad este ángulo alfa siempre es el mismo, o sea, yo podría haber pensado en este otro ángulo así grandote, y este cateto opuesto sobre este cateto adyacente me da el mismo cociente, si hago ¿no? Porque son triángulos semejantes. ¿Están de acuerdo con lo que digo? ¿Me siguen la idea? O sea que no importa mucho de cómo arme el triángulo. Me refiero a esto. Cualquiera sea el punto, el par de puntos que tome sobre la recta, acá los voy a marcar como x1 y 1, y x2 y 2, la pendiente la puedo calcular como cuánto cambió en y, es decir, el cambio que se produce entre las ordenadas de ambos puntos elegidos, sobre
el cambio que se produce en las abscisas del punto elegido, tomadas del mismo orden, ¿no? O sea, I2 menos I1, X2 menos X1. Y precisamente esta es la gran característica que tiene la recta, que no importa el par de puntos que toma en la recta, X1 y 1 y X2 y 2, L, la recta, siempre que yo tome 2 puntos y hago el cociente siempre voy a obtener el mismo valor. Esa es la potencia geométrica que tiene la recta. ¿Qué quiere decir esto? Que para el mismo, no importa en qué parte del eje X, para el mismo cambio en X, si yo hago el mismo cambio acá, el cambio que se produce en Y, de acá, es idéntico. Este cambio es idéntico. ¿Sí? O a cambios proporcionales en X, cambios proporcionales en Y. Siempre en proporción a esa pendiente. Y precisamente de ahí vienen varias deducciones, porque, a ver, ¿cómo es que uno puede dibujar una recta? Bueno, vamos a pensar en 2 posibilidades. Que uno conoce 2 puntos, y digamos que apoya en estos puntos una regla, y puede trazar la recta. Geométricamente lo puedo hacer, lo puedo manipular a eso. Y precisamente a partir de esa idea, si uno conoce 2 puntos de la recta L, digamos X1 y 1, X2 y 2, como seguro lo que sucede es que la pendiente de esa recta se puede calcular con el cociente entre cuánto varía en Y sobre cuánto varía en X, entre esos 2 puntos, y si XY es otro punto de la recta, también, no sé, reemplazo este XY por X1 y 1 por X2 y 2 y da lo mismo. Quiero decir, hacer Y menos Y1 X menos X1, lo que decíamos recién, también me va a dar M, o dicho de otro modo, también me va a dar el mismo número que me daba el cociente, pero ahora tomando la diferencia entre otros valores. Bueno, y despejando de acá obtenemos, fíjense, una ecuación lineal, que es la podemos llamar ecuación punto punto, vamos a llamarle, porque es una ecuación que armé al conocer 2 puntos de la recta. Fíjense, acá calculo la pendiente, y X e Y terminan siendo las variables, y X1, Y1, X2 e Y2 son como los puntos conocidos. A partir de ello puedo reconstruir, si yo conozco 2 puntos de una recta, puedo reconstruir la ecuación de la recta. ¿Sí? Y si despejo de acá, obtendré si despejo Y, digo, obtendré la ecuación explícita de la recta. Claro, fíjense, si en lugar de conocer 2 puntos, nosotros conociéramos un punto y la pendiente, no haría falta conocer 2 puntos. ¿No? Porque esta misma ecuación,
fíjense, esta misma ecuación, y menos y1, x menos x1, supongamos que conozco el punto x1 y 1 nada más, y conozco la pendiente, esta misma ecuación la puedo recuperar con los datos que tengo, la pendiente, insisto, y el punto conocido. O sea, esta ecuación, nosotros le vamos a llamar ecuación punto pendiente. A partir de ahora, ecuación de la recta punto pendiente, qué sé yo. A partir de ahora, nosotros tenemos como dos herramientas para decir, bueno, si yo los datos que tengo son dos puntos de la recta, sé cómo reconstruir la ecuación que representa analíticamente a esa recta que pasa por esos dos puntos. Y si los datos que tengo es un punto y la inclinación, ya sea que me dieron m o me dieron el ángulo, porque si me dieron el ángulo saco la tangente y ya está, me da la constante esta, y que también, a partir de eso, reconstruyo la ecuación de la recta. Fíjense esto, digo. No era el botón indicado. Vamos a suponer que queremos hallar la recta que pasa por menos 1, 1 y 7, 3. Es decir, vamos a dibujarlo. Menos 1, 1, es este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Ahí está. Y este es el otro punto. Tengo que encontrar la ecuación de esta recta. Puedo calcular la pendiente, porque conozco dos puntos. Fíjense, hago 3 menos 1. Ordenada menos ordenada. Sobre, y ahora respeto el mismo orden en las abscisas. Si primero puse el 3, primero voy a poner el 7 acá en el denominador. Menos 1. Es decir, me queda 2 octavos, ¿no? 3 menos 1, 2, 7 más 1, 8. Un cuarto. O sea que la recta, la ecuación de la recta, quedaría, se suele poner así, el nombre de la recta es L, y la ecuación es I menos I1, acá elijo cualquiera, puede ser el 1 o el 3. Bueno, si elijo el 3, el x1 va a ser 7, ¿no? Igual a 1/4 por x menos 7. Insisto, es lo mismo, es la misma recta si hubiera elegido el 1, ¿no? Y menos 1 es igual a 1/4 x menos, y acá como ahora elegí el y igual a 1, tengo que elegir el x igual a menos 1, el compañerito. Estas dos ecuaciones son idénticas. No lo parecen, pero si las despejo, si despejo x completamente, me va a dar la misma ecuación explícita, digamos. ¿Sí? L se puede escribir acá de dos maneras, que son, a la postre son la misma, digamos. Bien, ¿qué queremos saber de estas rectas? A ver, conocemos la ecuación. ¿Dónde falla esta ecuación? A ver, vamos un poquito para atrás. ¿Dónde podría tener algún fallo? ¿Se ve esto? ¿Hay algún valor? ¿Les parece que puede ocurrir algo? ¿Que esto me genera algún problema? ¿Se les ocurre alguna recta, no sé, alguna situación donde esta fórmula no sea tan buena de ser usada? ¿Que sea 0 el denominador? Que sea 0 este denominador, ¿no? Fíjense que tiene que ser x1 igual a x2. ¿No? Esto, vamos a volver sobre eso. ¿No? Teníamos la ecuación y menos i1 igual a i2 menos i1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Esta es la ecuación de la recta, la ecuación punto punto. Ahora, si yo quiero escribir, no sé, supongamos la recta que pasa por el 3, 1 y por el 5, 1. Es decir,
1, 1, 2, 3, 4, 5. Pasa por acá y por acá. No. Sarán. Al revés quise decir. Mala mía. 1, 3. Pasa por el 1, 3 y por el 1, 5. Ahí va. 1, 3 acá. Y el 1, 5. Si es una recta que pasa por estos dos puntos, ¿qué podemos decir de esa recta? ¿De qué tipo será? No tiene Que la pendiente. pendiente es 0. Cero la pendiente, ¿no? No tiene pendiente, me dijo alguien por ahí. No, la pendiente no es 0. La pendiente 0 es cuando la recta es horizontal, ¿no? Ah, claro, sí. Yo hoy había puesto los numeritos al revés, capaz que eso confundió. Fíjense, es una recta vertical. Las rectas verticales no eran función, ¿se acuerdan? Nosotros, cuando pensábamos la recta como una función, acá estamos incluyendo un caso en que las rectas, claro, no existiría la tangente, tal cual. Pero, Leonardo, estamos pensando en una recta, ya alejándonos de la idea de función. Es algo más general esto, ¿no? Sino que es la idea de una ecuación que geométricamente tiene un correlato, es decir, lo puedo dibujar geométricamente. Entonces, fíjense, para el caso en que x1 y x2 son iguales, la ecuación la ecuación punto punto no sirve. Entonces vamos a tener que pensar cómo hacemos para hablar de la ecuación de una recta vertical. Es algo que vamos a tener que estudiar aparte. ¿Cómo es la ecuación de una recta vertical? ¿Qué característica tienen todos los puntos que están? ¿Cómo los puedo caracterizar? ¿En qué se parecen? ¿Qué les parece que podría ser? Todos los puntos que están acá. Por ejemplo, este punto. ¿Qué coordenadas tiene? Este de acá, le habíamos dibujado, tiene 1, 3. Este de acá tiene 1, 5. Son los dos que habíamos empezado. Pero este, que está a altura 0. 0,2, 0,2, 0,3, 0,4. 1 siempre, ¿no? No estoy sobre el eje Y. Es como, ¿no? Es el 1, 2, 1, 3, 1, 4, y así con cualquier punto que tome. Lo que dice Leonardo ahí en el chat es como una buena pista. Las coordenadas de X son fijas. Es decir, ¿cómo vamos a identificar las rectas verticales? Es una ecuación que tiene X igual a una constante, a X1, qué sé yo. Por ejemplo, en el ejemplo de recién, la ecuación esta no nos va a servir para describir a la recta vertical, es la ecuación x igual 1. Fíjense, no está y en la ecuación, está solamente la x. Y eso me dice que estoy pensando en todos los puntos del plano cuya primer coordenada es un 1. ¿Sí? Así puedo hacer con cualquier recta vertical. De hecho, aunque sea un caso particular de la ecuación punto punto, esto nos ayuda a pensar cómo será en general una ecuación de una recta horizontal. Insisto, tal vez sea un caso particular del punto punto. ¿No? Acá sí sirve esta ecuación. Porque lo que coinciden acá son I2 e I1. O sea, esto me da 0, X2 y X1 no necesariamente coinciden, ¿no? 0 son un número distinto de 0, me da 0, entonces es una recta con pendiente 0, ahí sí. La recta horizontal es una recta, si quieren, con pendiente
igual 0. ¿Cómo es en general la ecuación de una recta horizontal? En la división me quedaría arriba un 0, Claro, y en la recta vertical te quedaría abajo un 1, ¿no? En el denominador. No sé si ¿Un me 1? expliqué. No. Claro, ahí abajo, ¿no? Ah, No, un 0. En la recta vertical quedaría un 0. Por eso decimos que esta, la ecuación punto a punto, no sirve para describir a la recta vertical. Aunque sí sirva claro, para claro. describir la horizontal, ahí está, como dice Leonardo, uno puede deducir la ecuación de la recta horizontal a partir de la ecuación punto a punto, pero en general la vamos a caracterizar también como I igual a una constante. ¿Sí? Si uno piensa en I igual a mx más b, donde m vale 0, se cancela este término, me queda I igual a una constante. Fíjense, es una ecuación lineal, porque la variable que aparece elevado a la 1, pero en la cual está presente una sola variable. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta horizontal. Bueno, hay varias cosas para observar de las rectas, varias cosas para observar. Gráficamente, ¿no? Las pendientes positivas. Profe, discúlpame, pero entonces me perdí. ¿Cómo queda entonces la ecuación de la recta vertical? De la vertical era la que llamábamos hoy, x igual a una constante. ¿Se queda así directamente? De la vertical sí, que eso, x igual a 1, por ejemplo, acá. Otro ejemplo sería, no sé, si en la recta que pasa por 5 acá, esta recta vertical, es x igual 5. Ah, ok, Rectas ok. horizontales son rectas que cortan el eje Y en alguna constante, no sé, B, y siempre valen lo mismo. Entonces, I igual a B. Todos los puntos de acá son alguna coordenada en X que no sé, y la segunda coordenada es B. Lo que tienen en común todos los puntos de esa recta horizontal es que la segunda coordenada es siempre el mismo valor. Claro, claro, está bien, está bien. Bien, gráficamente decíamos, si la pendiente es positiva, las rectas son crecientes. Si la pendiente es negativa, la recta son decrecientes. El caso constante, ¿no? M igual 0, es igual B, ¿no? La recta horizontal. Y el caso vertical, también lo vemos aparte, sería X igual a, qué sé yo, X igual a una constante. ¿Sí? Acá decimos la pendiente 0, acá decimos no tiene pendiente. Entre las rectas, una de las cosas que habíamos observado es que donde corta la recta, esto se llama ordenada al origen, ¿no? Ordenada al origen. Si una recta corta al eje Y y también corta el eje X, no sé, en este punto A le voy a llamar, vamos de vuelta, ahí va, acá. A este valor se le suele llamar raíz, ¿no? Porque es donde corta el eje X. Pero fíjense, si la recta cortara los dos ejes, podemos decir que la recta corta en 0 de X, B, y en A, 0, ¿no? Es decir, el valor de A de X, 0 de Y. Y conocemos ambas intersecciones con los ejes. Si armamos la ecuación punto punto, acá, me queda I menos
B, por ejemplo, igual a 0 menos B sobre A menos 0. ¿Sí? Estoy haciendo la pendiente de la recta, tomando el punto A0 y 0B, por X menos el compañerito de B, ¿quién es? Un 0, X menos 0. Entonces fíjense, me queda I igual menos B sobre A por X más B. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo una recta que corta al eje X y al eje Y, la pendiente de la recta tiene relación con el cociente entre donde corta el eje Y y donde corta el eje X. Y más todavía, hagamos algunas cuentitas más, como para que poder ver esta ecuación de otra manera. Voy a sumar de este lado de la igualdad, saco como un denominador A, me queda menos B sobre A por X más A por B, ¿no? Acá. ¿Sí? Sí, Paso el A multiplicando, me queda A por I igual a menos B sobre A por X más AB. ¿Sí? Me queda A por I más B sobre A por X igual a A por B. Estoy despejando y pareciera que voy como despejando aleatoriamente, pero fíjense lo que voy. Si yo despejo acá y obtengo en definitiva igualo todo, pongo las X y las Y de un solo lado, y si ahora observo esto, que ni A ni B son 0, o sea, estoy pensando en algo que corta a los ejes, ¿no? Que pasa por el origen, ¿no? Ni A ni B son ceros, este producto no es 0. Entonces, si yo divido todo por A por AB, o dicho de otro modo, paso AB dividiendo, fíjense lo que pasa, acá se me cancelan las A, me queda I sobre B, acá hice mal la cuenta. Venga. Venga, perdón, acá metí la pata y no me di cuenta y alguien... A esto me refiero. Saqué como un denominador A. Cuando hago la cuenta acá, que me queda menos B. Entonces cuando paso multiplicándola, acá me queda A por X. Ahí va. Perdón, B por X. Este lo paso sumando, pasa B por X. ¿Se arregló esto que la metida de pata que hice? Saqué como un denominador A. A dividido a A, 1. 1 por menos B por X. Más A dividido un 1 que hay acá abajo, por B, A por B. Y ahí sigue, corregí donde decía B por A, B sobre A, lo acomodé. A lo que voy es que cuando paso dividiendo A por B, se cancelan las B y me queda esta expresión. Fíjense. Esta ecuación, que fíjense que si enmendamos esa metida de pata de cuenta que yo había hecho,
es una ecuación que se deduce a partir de la ecuación punto punto, y teniendo en cuenta que es una recta que corta el eje X y el eje Y en valores que no son el origen, me queda una ecuación donde se evidencia, fíjense, los valores, dónde corta al eje X y dónde corta el eje Y. Esta ecuación se llama ecuación segmentaria de la recta. Por ejemplo, si tengo el caso en que sé dónde corta al eje y dónde corta el eje X, la ecuación de la recta que pasa por acá, bueno, que pasa por estos puntos, se puede construir tan fácil como hacer X sobre menos 2 más Y sobre 3 igual 1, usando la ecuación segmentaria de la recta. ¿Sí? Esa es la utilidad de la ecuación segmentaria, que ven que nace a partir de pensar de la ecuación punto a punto, ¿no? Si quiero saber qué pendiente tiene la recta, tendré que despejar Y de acá. Digo, esta ecuación será Y sobre, aquí está la ecuación segmentaria, 1 más 1/2 de X, ¿no? Porque esto es como menos 1/2 de X, pasó para allá sumando, y ahora multiplico todo por 3, me queda Y igual a 3 más 3/2 de X. Esta recta y esta recta son la misma recta, solo que acá está la ecuación explícita de la recta. Esta es la ecuación segmentaria de la recta y esta es la ecuación explícita de la misma recta. ¿Sí? Y con esto también quiero reforzar esta idea de que si quiero conocer la pendiente de la recta, tengo que mirar la ecuación explícita de la recta y reconocer cuál es la constante que multiplica X. Si no lo tengo ahí completamente despejado, no puedo reconocer, o sea, no tengo presente explícitamente la pendiente también. Bien. Quería esto mostrarles, lo cerré y quería mostrarles el apunte acá. Apunte. En el apunte tienen casi todo lo que hemos visitado hasta ahora, ¿sí? La ecuación de la recta punto punto, punto pendiente. La recta que pasa por 2 puntos, acá está la ecuación punto punto, digo. Si conozco la pendiente y la ordenada del origen, ahí aparece la ecuación explícita. La ecuación segmentaria, ¿sí? Lo que nos interesa ahora es hacer alguna mención acerca de la interacción que puede haber entre diferentes rectas, ¿sí? Posiciones relativas entre rectas. Supongamos que tenemos dos rectas. L1, de ecuación Y igual a M1X más B1, y L2, de ecuación Y igual a M2X más B2, son eso, dos rectas. Esas rectas podrían tener alguna de las siguientes situaciones. O son rectas que se cruzan, o son rectas paralelas,
o ser rectas superpuestas. Es decir, rectas iguales. Que en principio, por ahí las ecuaciones no se ve que sean iguales, pero a la postre, si uno hace las ecuaciones explícitas de ambas rectas, reconocemos que se trata de la misma recta. Vamos a distinguir entre cada uno de los casos. ¿Sí? Fíjense, pensemos con esto, con este dibujito que tenemos acá. ¿Cómo me doy cuenta si L1 y L2 son paralelas? Fíjense que ser paralelas es tener la misma inclinación con respecto al eje X. Es que estos ángulos son iguales, es decir, que sean paralelas, es que L1 y L2 formen el mismo ángulo con el eje X. ¿Están de acuerdo con lo que digo? ¿Parece intuitivamente obvio o solo a mí? ¿Cómo, profe? Digo que L1 y L2 sean paralelas, sean rectas paralelas, es que forman el mismo ángulo con el eje X. Si una es Claro, paralela, sí. ¿no? Y lo que va a ocurrir, en todo caso, es que cortan al eje Y en valores diferentes. Es decir, tienen el mismo ángulo, tienen la misma inclinación, pero diferente corte con el eje Y, diferente ordenada del origen. Similarmente podemos pensar cómo serán las rectas coincidentes. También, ambas tienen la misma inclinación, pero aparte, ambas cortan en el mismo lugar. No solo están igual de inclinadas, sino que pasan por el mismo valor de I. Entonces una está encima de la otra, están superpuestas, ¿no? ¿Tiene sentido lo que digo? Superpuestas o coincidentes, decimos. Y son secantes, es decir, se cortan entre sí, si estos ángulos son distintos. Este ángulo y este otro son distintos, ¿no? Independientemente de dónde corten el eje. Si tienen ángulos distintos, si la inclinación de las rectas son distintas, en algún momento esas rectas se van a cortar. ¿Están de acuerdo? ¿Se les ocurre algún otro caso? O se cortan, o son paralelas, o son coincidentes. Son los tres casos que pueden ocurrir cuando disponemos de dos rectas. ¿Sí? O resulta que son las mismas, esta que estén superpuestas es que es la misma recta, o resulta que una es paralela a la otra, o resulta que se van a cortar en algún lugar. Entonces lo que vamos a hacer es como distinguir esos tres casos. De esas rectas, entonces, diremos que L1 es coincidente con L2 si tienen la misma inclinación, es decir, si las pendientes son iguales. Pero además, las ordenadas del origen son iguales. ¿Sí? Tienen la misma inclinación y pasan por el eje Y en el mismo lugar. Se superponen. Diremos que L1 es paralela a L2 si
tienen la misma pendiente, pero las ordenadas al origen son distintas. Y esto lo anotamos así. Le hicimos L1, usamos este simbolito, que es un segmento horizontal cruzado con uno vertical. Y a continuación ponemos L2. Y la otra opción era que son secantes. L1 es secante, es decir, la corta. A L2 o con L2, sí, las pendientes son diferentes. ¿Sí? Son las tres situaciones que se pueden dar entre rectas. En el caso de recta secante, podemos hacer una distinción, una subdistinción, digamos, para este caso. Ay, puse cualquier cosa. Estoy distraído, perdón, chicos. Usé el símbolo de perpendicularidad para paralelismo. Para distinguir, para decir que son paralelas, usamos este símbolo, una rayita al lado de la otra. L1 paralela con L2. Y lo que distinguimos, en el caso del secantes, es cuando son perpendiculares, ¿no? En un caso particular de secantes. Cuando las rectas son perpendiculares. Y ahí usamos ese símbolo que mal usé antes. L1 perpendicular con L2. Bueno, vamos a decir que son perpendiculares, o sea, vamos a distinguir que son perpendiculares si la pendiente de una de las rectas es igual a el opuesto del inverso multiplicativo de la otra. Es decir, lo doy vuelta y le cambio de signo, ¿no? Es el opuesto del inverso multiplicativo. Si ocurre que las rectas guardan esta relación, se cortan en un ángulo recto, ¿no? Eso es interesante. Por ejemplo, hallar la recta paralela a y igual 3x menos 1, ¿qué pasa por el punto 1, 1? Es así. Esta recta es algo así. Hasta el 1, 1. Fíjense, para x igual 1. Esta recta debería estar en el punto 2. Vamos a dibujarlo bien. Un poquito mejor, Félix. Vamos a decir, acá hay un 1, 1. Menos 1. 1, 2. Ahí va. Esta recta igual a 3x menos 1. Y yo quiero dibujar una que sea paralela a ella, que pase por este punto, por el 1, 1. ¿Cómo hago? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos armar? ¿Conocemos la pendiente de la recta que tenemos que armar? Sería 1, la pendiente. ¿Cómo 1? 1 sobre 1, ¿o no?
No, es un solo punto tenemos, el 1. No tenemos 2 puntos, ¿no? O sea, si quieren, acá podríamos reemplazar ya por el 1, 1, ¿no? Es el único punto que conocemos de la recta. No, claro, me confundí, pensé que el 1, 1 que está ahí. No, Claro. no. ¿Y qué otro dato conocemos de la recta? Que es paralela a la recta y igual a 3x menos 1. Si es paralela, ¿qué sabemos de la recta? Si es paralela, que tiene la misma pendiente. Tiene que ser 3. Claro, entonces esto, que nosotros usamos la ecuación punto punto, no lo precisamos. Necesitamos saber que la pendiente es 3, porque tiene la misma pendiente que la recta dada. Para que sea paralela, ¿no? Y acá tengo la ecuación, es y igual, si quieren hacemos la explícita, 3x menos 3, y este menos 1 lo paso sumando, me queda y igual a 3x menos 2. Acá está la ecuación. La ecuación pasa por acá y corta acá el menos 2, es paralela a ella. Y supongamos que en lugar de la recta paralela me hubieran pedido la recta perpendicular. Es decir, una recta que pase por acá y que forme 90 grados. Un tercio sería. Es la pendiente, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo es? Uno sobre el Menos 1 sobre 3, claro. Menos 1 sobre 3. Entonces, si yo tuviera que armar la ecuación de la recta perpendicular, puedo usar el mismo punto, porque pasa por el punto 1, 1. Uso la misma idea de ecuación, pero voy a cambiar en el modo en que elijo la pendiente. La pendiente tiene que ser menos 1 sobre 3, para que sea perpendicular, ¿no? La relación que tiene que guardar esta pendiente con la pendiente de la recta dada tiene que ser el opuesto del inverso multiplicativo de la pendiente 3. Y me hago una pregunta. Es perpendicular, genial, se cortan en este punto que estoy marcando de verde. ¿Cómo encuentro ese punto? ¿Cómo hago para encontrar? Tanto las dos rectas. ¿Qué cosa con las dos rectas, perdón? las rectas y sácale. Te escucho por la mitad, perdón. Sí, algo con las dos rectas tengo que hacer, ¿no? Las igualo. Las igualo, claro. Eso es, precisamente, digamos, es algo que también nos interesa saber. Si nosotros garantizamos o sea, en realidad, para saber si se cortan o no, podemos, además de observar lo de recién, las pendientes y ordenar el origen, además de eso, podemos hacerlo analíticamente resolviendo un sistema de ecuaciones. Eso que alguien me hablaba ahí de sustituir o de igualar, perdón. Ahora,
resuelto ya el sistema de ecuaciones alguna vez. Por ejemplo, un sistema de ecuaciones que tenga a la recta L1 y a la recta L2. Buscar solución de ellos equivale a hallar el punto de intersección. En el ejemplo de recién, teníamos, por un lado, la ecuación y igual a 3x menos 1. Y por otro, la ecuación y menos 1 igual a menos 1/3 de x menos 1. ¿Sí? Teníamos la ecuación y igual a 3x menos 1, la ecuación y menos 1 igual a menos 1/3 de x menos 1. Y lo que estoy buscando es esa intersección, el punto verde ese que está ahí. ¿Sí? Que gráficamente podemos observar que se van a cortar. Es más, gráficamente podríamos decir que ¿dónde se cortan? A ver, un poquitito a la izquierda del 1. ¿No? Y un poquitito arriba acá. Podemos más o menos aproximar estas coordenadas. Pero acá analíticamente lo vamos a encontrar de manera precisa. Resolver un sistema de ecuaciones se puede hacer de muchas maneras. Después vamos a ver cosas más específicas, pero en principio podría ser sustituyendo. Alguien lo insinuó por ahí. Es decir, si reemplazamos la primera ecuación en la segunda, nos queda 3x menos 1 menos 1, ¿sí? Reemplacé y por toda esta expresión, igual a menos 1/3 de x menos 1. Bueno, voy a ir de a poco. Me queda 3x menos 2 igual menos 1/3 de x más 1/3, junto a las x por acá. Y las que no tienen x, lo junto del otro lado. 9, 10/3 de x igual a 3 por 2, 6, 7/3. O sea que x es igual a 7/3 por 3 décimos, o lo que es lo mismo, 7 décimos. Está muy bien. Lo que estimábamos, ¿no? Era un poquitito a la izquierda del 1. Esto en 0,7 se ve. Bueno, pero tengo que dar el punto soluciones, es dar las coordenadas del punto. Ambas coordenadas. Por un lado tengo 7 décimos. Y si lo meto acá, significa que i es 3 por 7 décimos menos 1. Es 11 décimos. ¿No? Pues 21 décimos menos 10 décimos. 11 décimos. O sea que el punto de intersección será, y bueno, doy las coordenadas, 7 décimos, 11 décimos. 0,7, 1,1 sería, ¿no? El menos 1 que estaba con la i, ahí sigue. Con la i, mirá. Tengo i menos 1. I menos 1. Acá puse i menos 1. No cambió nada. No me comí nada, me parece, ¿no? ¿A eso te referías, Abigail? Al reemplazar x, reemplacé y, no reemplacé x. Reemplacé esta y de acá, lo reemplacé por toda esta expresión, acá. El menos 1 lo tenía desde antes.
Claro, yo decía cuando reemplazó el 7 décimos. Acá. 3 por 7 décimos menos 1. Pero eso no, hay uno dentro, hay un -1 dentro del paréntesis de la X y hay un -1 del otro lado. No, ¿dónde va a reemplazar el 7 décimos? Yo lo reemplacé en esta ecuación, en la primera. Y igual a 3 por 7 décimos menos 1. Si querés, Está bien, está bien. reemplazar No acá. dije nada. Lo puedes reemplazar en el 2 también. Podés usar cualquiera de las dos. Te tiene que dar lo mismo, ¿no? Ahí sí son más cuentas. Perfecto. Yo, reemplacé todo en la primera. Bien, bien. Bien, fíjense esto que decíamos, ¿no? Si cuando tenemos un sistema de ecuaciones, esto es interesante, tenemos un sistema de ecuaciones con dos rectas, sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué opciones tenemos para el sistema? Puede ser que tenga solución, se llama compatible eso. Puede ser que el sistema no tenga solución. A eso se llama sistema incompatible. La pregunta es, de acuerdo a lo que nosotros observamos en cuanto a la geometría, ¿no? de las rectas, L1 y L2, ¿cuándo va a ocurrir que el sistema tenga solución? ¿Y cuándo va a ocurrir que el sistema no tenga solución? De acuerdo a lo que observamos en cuanto a la posición relativa de cada una de las rectas. ¿Qué les parece? ¿No? Recuerden esto. Las rectas pueden ser, ¿cómo pueden ser? Paralelas, oblicuas, coincidentes. ¿Sí? Las tres situaciones de hoy. Paralelas, secantes, perdón. Coincidentes. En cuanto, desde el punto de vista del sistema, si yo tengo dos rectas, ¿qué podría ocurrir con el sistema? ¿Cuándo va a ser que tiene solución? ¿Qué tengo que observar de las rectas para observar que el sistema tiene solución o no? Rápidamente, lo que podemos decir es que tendrá solución si no son paralelas. Y no va a tener solución si son paralelas, ¿no? Porque precisamente, ¿qué es la solución del sistema? Es buscar dónde se cortan las rectas. Si yo tengo dos rectas paralelas, precisamente no se cortan. Nunca va a haber un punto del plano que esté en ambas rectas. ¿Sí? Como nos pasó con el ejemplo este. Encontramos un punto de intersección entre la recta roja y la recta azul. Hasta lo pudimos calcular, dijimos cuál era el punto ese. ¿Sí? Entonces, si no son paralelas, va a tener solución. Pero si son paralelas, no. Es decir, no va a tener solución si M1 es igual a M2 y las coordenadas del origen son distintas. ¿No? La idea de paralelismo acá, ¿dónde estaba? ¿No? Son paralelas, ¿por qué? Porque tienen la misma inclinación, pero cortan el eje Y en diferentes lugares, entonces va a ser una recta diferente de la otra. Y si no son paralelas, ¿cuáles son los casos en que no son paralelas? O son secantes o son coincidentes. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Tiene solución? ¿O qué me pueden decir de esas soluciones? ¿Se observa algo? Fíjense, si son secantes, quiere decir que se cortan en un punto. Ahí está la solución del sistema. Hay un punto
que está en ambas rectas. O sea que si yo reemplazo ese punto en la recta L2 o lo reemplazo en la L1, voy a obtener en ambos que se cumple la igualdad. Y en el caso de coincidentes, ¿qué pasa ahí? Claro, que en toda la recta se cumple la igualdad, son iguales, ¿Son iguales en cuántos puntos? todos. En todos, son infinitos. Entonces, en el caso de sistemas de ecuaciones donde las rectas no son paralelas, podemos distinguir dos situaciones. O tienen pendientes diferentes, entonces son secantes, entonces tendrán solución única el sistema. O el caso de que sean coincidentes. Es decir, misma pendiente y misma ordenada al origen. En ese caso, va a tener infinitas soluciones. Y ya que estamos con el tema de los nombres, fíjense. Compatible o incompatible. Dos posibilidades para un sistema. En el caso de que sea compatible, hay dos posibilidades también. Puede tener solución única o infinitas soluciones. Hagamos un cuadrito, esto digo. Si tenemos un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, de dos rectas, tenemos dos posibilidades. Es compatible o es incompatible. Y el compatible puede ser que tenga dos casos. Única solución o infinitas soluciones. En el caso de infinitas soluciones, en el caso de única solución se llama compatible, ya habíamos dicho, pero determinado es el nombre que recibe. Determinado. En el caso de infinita solución se llama compatible también, pero indeterminado. ¿Sí? Geométricamente, insisto con lo que decíamos antes, el caso de única solución se corresponde con rectas secantes. El caso de infinitas soluciones se corresponde con rectas coincidentes. Y el caso de compatible, es decir, que no tiene solución, se corresponde con rectas paralelas, no coincidentes. Bien. Fíjense esto que decíamos, ¿no?, de la ecuación al gráfico. Poder reconocer la recta, poder dibujarla, poder entender si hay más de una recta, si se cruzan o no, y en todo caso encontrar la solución. Vamos a hacer una pausa con con el siguiente ejemplo. Hallar ecuación de la recta. ¿Qué pasa por los puntos 1, 5 y 2, 5? Hallar la recta de pendiente 3 que pasa
por 2, 1. A la primera recta llamémosle L1 y a la segunda recta la vamos a llamar L2. Y por último, hallar, si existe, la intersección entre L1 y L2. Ah, perdón, era por último. Lo último es representar gráficamente todo eso. La recta que pasa por los puntos 1, 5 y 2, 5. Igual. Igual 5. Claro, es una recta horizontal, ¿no? Uno ahí o hace un dibujito, también se puede hacer, La pendiente da igual a 0. claro, o hacemos directamente o nos damos cuenta que es horizontal, porque 1, 2, 3, 4, 5, porque los dos puntos están alineados. Ah, es horizontal, bueno, tiene la misma ordenada al origen. La recta es I igual 5, tal cual. La otra tiene pendiente 3 y pasa por el punto 2, 1. Pasa por acá. Y menos. Esta es, vamos a llamarle L1, era, ¿no? ¿Y L2, cómo es? Perdón. Igual a 3x menos 5. Igual 3x menos 5. Igual a 3x menos 5, me dicen. ¿Cómo lo armaron? Pasa por el 2, 1. Menos la 1 fórmula- para m por x. Igual Igual a 3. x menos 2, claro. X menos 2. Sí, sí. Ya 3x menos 6. Genial. Esas son las dos rectas. Esta es L2. L2. Cortan menos 5. A ver, en 3, 9, vale 4. Paso por acá. Esa es recta L2 y esta es L1. Tenemos que buscar este punto de intersección. ¿No? Es decir, buscamos la intersección entre la recta igual 5 y la recta igual 3x menos 5. Reemplazando nada más, o igualando, que es lo mismo, en este caso. Igualando, me queda 5 igual a 3x menos 5. O sea que x me queda 10 tercios. Este punto de acá es 10 tercios, bueno, y altura 5, lo cual es bastante obvio de acá, ¿no? De la primera ecuación. O sea que el punto de intersección es 10 tercios 5. Bien. ¿Por ahí anduvieron más o menos? ¿Salió Sí, entonces? exactamente. A mí me Muy dio bien. eso. ¿Perdón? Sí. No, que a mí me dio bien eso. Sí. Exactamente. Buenísimo. 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 Bueno, fíjense, vamos a pensar en un par de conceptos más vinculados a esta idea de puntos y rectas. Que tiene que ver con esto. Con la idea de distancia entre dos puntos. Dado un punto A de coordenadas x1, x2 y otro punto B de coordenadas, perdón, x1 y 1
y otro punto B de coordenadas x2 y 2, definimos la distancia entre A y B como, y le anotamos así, distancia de A a B. ¿Y cómo se imagina que se definirá? ¿Cómo se calcula la distancia entre un punto A y un punto B? ¿Cómo se imaginan? Es algo bastante parecido a otras cosas que hemos hecho. B menos A. Y más o menos, ¿no? Tengo que calcular esta longitud. La longitud de este segmento. A tiene coordenadas x1 y sub 1. Y B tiene coordenadas x2 y sub 2. Tomando el triángulo. Sí, muy bien. Usando Pitágoras, dice Federico también. Muy bien. Tal cual. Era precisamente lo que iba a marcar ahora en el gráfico. Muy bien. Es eso, ¿no? Digo, si uno ve la longitud del segmento que une A y B, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, cuyos catetos miden I2 menos I1 y X2 menos X1. En realidad miden el valor absoluto de eso, ¿no? Porque, bueno, justo acá I2 es más grande que I1 y X2 es más grande que X1, entonces da positivo. Pero si lo estuviera al revés, no me importa el orden en que los restos, yo sé que me da la cantidad positiva de eso, me da la longitud. Entonces, con Pitágoras podemos decir que la distancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, de x2 menos x1, y ahora ya no me importa el orden porque lo voy a elevar al cuadrado, más i2 menos i1, insisto, podría ser i1 menos i2 y da lo mismo, porque lo elevo al cuadrado y después calculo la raíz. Con esa expresión, con esa formulita, podemos calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera del plano. Algo que no nos llama la atención, me parece que es una idea que ya veníamos, si se quiere, visitando de algún modo en otros momentos, de esta materia e incluso de Matemática 1. Lo interesante es que esto nos da esto con lo que vimos con recta, nos da una manera ahora de definir la distancia entre un punto A, digamos, de coordenadas x1 y 1, y una recta L. Y la vamos a definir así, vamos a decir la distancia entre A y la recta L va a ser igual al mínimo entre todas las distancias entre A y B con B un punto de la recta. Es decir, vamos a definir la distancia entre un punto y una recta como la menor de las distancias que yo puedo calcular entre ese punto y algún punto de la recta. Fíjense, vamos a hacer un dibujito en el plano para ver si aclara lo que quiero decir. Si tengo una recta y tengo un punto, ¿cuál va a ser la distancia? Porque yo puedo calcular que yo tomo este punto de acá y calculo esta distancia. Tomo este punto de acá, calculo esta distancia. Tomo este punto de acá. Fíjense que puedo calcular infinitas
distancias, ¿no? Con diferentes puntos de la recta. ¿Se ve eso? Bueno, de las infinitas distancias que yo puedo calcular entre A y L, me voy a quedar con la distancia más corta de todas. ¿Sí? ¿Y cuál será? ¿Cuál será? Supongamos B1, B2, no sé, yo tomo varios valores en la recta, no sé, se pueden tomar infinitos, ¿no? Puntos en la recta. ¿Cuál será? ¿Cómo tendré que elegir el punto para encontrar la menor distancia? ¿Se les ocurre? Podemos pensarlo así. Si estoy parado en A, ¿cómo elijo el camino para llegar lo más rápido posible, es decir, con la menor distancia, hasta la recta? ¿Va a ser justo el punto que tengas enfrentado? ¿Enfrentados? Sí, puede ser. ¿A qué te referís con enfrentados? Claro, que en ese caso sería, por ejemplo, a la altura de B3. Y por el dibujo que hice yo, tiene sentido, sí, de B3. ¿Y alguna idea de cómo encontrar ese punto? Profe, ¿tendría algo que ver con algún ángulo que forme 90 grados? Exacto. Tendré que construir la recta perpendicular, acá está L con este simbolito perpendicular, que pasa por A, y encontrar el punto de intersección. Vamos a llamarle B estrella. Entonces, vamos a definir a la distancia entre A y la recta L como la distancia entre A y el punto B estrella. Y esta sí es la distancia como la calculamos recién, con B estrella en L intersección L perpendicular. Es decir, B estrella es la intersección de las dos rectas, la recta L y su perpendicular. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Hallar distancia entre 3x más 2y igual 5 y el punto A de coordenadas menos 1, 2. Sí, menos 1, 2. Bien. La recta 3x más 2y igual 5 está de manera implícita. Fíjense que no está la y completamente despejada. Pero bueno, eso le damos un valor a x, por ejemplo, x igual a 1. Me queda 5 menos 3. Y vale 1. 1, 1, ¿no? El 1, 1 seguro está en la recta. Y otro punto, con x igual 2, por ejemplo. Acá me queda 6. Paso restando, 5 menos 6 es menos 1. Y es igual a menos 1 medio. Pasa por acá. Ahí está. Algo así es L. Menos 1, 2. El punto menos 1 de X, 2 de Y. Acá está A. Tendré que construir esta recta perpendicular que forma un ángulo de 90 grados y encontrar este punto de intersección, que bueno, según mi gráfica quedó justo sobre el eje Y, sería bastante improbable que así sea porque estoy dibujando muy a mano alzada, pero tengo que buscar este B estrella para encontrar la distancia, ¿no? Tengo que hacer todo eso. Tengo que primero construir la ecuación de la perpendicular a L, ¿sí? Que pasa por A.
Y después hallar la intersección entre L y L perpendicular. ¿Sí? Vayamos por partes. Vamos lo primero. Primero lo primero. ¿Cómo construimos? Tenemos I menos I1 igual a la pendiente X menos X1. ¿Tenemos un punto? Sí. El punto menos 1, 2. Entonces pongo en X1 pongo menos 1, entonces acá me queda X más 1. En I1 pongo 2. ¿Tengo cómo calcular la pendiente? M. Sí, ¿Cómo es la pendiente? sería una de 5 medios, es al revés, menos 2 quintos, ¿no sería? Claro, entonces, primero que nada hay que ver. O sea, yo no lo hice usando la fórmula, sino que pasé directamente esa fórmula como está ahí, perdón, Ecuación. la función como está ahí, pasando los términos es al otro lado. Tal cual. Entonces, yo paso para allá, fíjense, me queda 2i igual a 5 menos 3x. O sea que i me queda, lo voy a escribir en el orden que escribimos habitualmente, menos 3 medios de x más 5 medios. ¿Cuál es la pendiente de L? De la recta que me dieron. Menos 3 medios. Menos 3 medios. Y lo que yo quiero es que esta pendiente sea de tal manera que haya perpendicularidad. Sería 2/3 la otra. Tal cual. Entonces la pendiente que tengo que usar es inversa a esta, pero opuesta. Las dos cosas. El opuesto del inverso. El inverso es menos 2/3, el opuesto es 2/3. Por x más 1. Ahí está. Esa es la ecuación perpendicular a L y que pasa por A. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hallar la intersección. Es decir, tengo que hallar la intersección entre I igual a menos... Acá, otro color. I igual a menos 3 medios de x más 5 medios. Y por otro lado, I menos 2 igual a 2/3 de x más 1. Reemplazo 1 en la segunda ecuación. Me queda menos 3 medios de x más 5 medios menos 2 igual a 2/3 de x más 2/3. Ya distribuí del lado derecho de la igualdad. Es decir, que me queda menos 3 medios de x. 2 por 2, 4. 5 menos 4 es 1 medio, me queda de este lado, positivo. Y lo paso restando. Dos tercios, dijimos, menos 1 medio. Menos 3 medios, menos 2/3. ¿Cuánto es? Menos 13 sextos. ¿Cómo? 13 Menos 13 sextos. sextos. Sí. Sí, menos 13 sextos, ¿no? Y acá 2/3 menos 1 medio me queda, Un sexto. ¿cómo queda? 3 sextos. Menos 1 sexto sería. Positivo sería. Un sexto. Del otro lado estamos hablando. Un sexto. A ver, Ah, positivo. porque es claro, 4 sextos. 4 sextos menos 3 sextos. Está bien, 1 sexto. Positivo. O sea que me queda x igual a 1 sexto por 6/13, pero menos, ¿no? Por menos 6/13. O sea que el resultado es menos 1/13.
bastante bien mi gráfica, ¿no? Fíjense, acá me había quedado encima del eje Y, yo decía que era bastante improbable, bueno, menos un treceavo, está penita a la izquierda del eje Y. Estaba bastante, no estaba tan mal mi gráfica. Menos un treceavo. Y en la coordenada en Y, ¿qué hago con eso? A esto que está acá, Reemplazarlo. lo reemplazo, donde quieran. Yo voy a reemplazar en 1. Me queda Y igual a menos 3 medios por menos un treceavos. Feita las cuentas, pero bueno, hay que remangarse. Me queda Y igual 3/36avos. ¿No? Acá. Sí. Todo positivo. ¿Y cuánto es 5 por 13? A ver. 26avos. ¿Por qué 36? ¿No? 2 por 13, 26. Ahí va. 5 por 13 es 65. Y 65. Y 3, 68. Ahí está. 68, 26avos. Que es 34, 13avos. Horrible el número, pero bueno. Es anecdótico casi. Como profe, 65 sobre 26, ¿no te quedaría 5 sobre 2 ahí? 65 sobre 26. Sí. Multipliqué por 13, de ambos, ¿no? 5 medios para poder sumar, porque no tengo la calculadora en la mano. ¿Se entiende Sí, lo que no dice? está bien, pero yo acá en la calculadora me dio 4 sobre 13, pero bueno, no importa. 4, pero arreglémoslo, porque por ahí estoy metiendo yo la pata. Claro, hice 3 sobre 26 más 5 sobre 2 me da 4 sobre 13. A ver. ¿4 sobre 13 te da? A mí me da 34 sobre 13. Ah, bueno, no, capaz que puse algún número mal. Está bien. 34 sobre 13. A mí está- 34 sobre 13. Chequenlo, pero está bien que se saquen la duda si vienen haciendo la cuenta y no nos dio lo mismo, chequemos a ver, o sea, quién puso mal los dedos, porque yo soy candidato a equivocarme en las cuentas. Bien, recapitulando, ¿qué nos está faltando a nosotros? Bueno, ¿qué hicimos hasta ahora? Construimos la recta perpendicular, hallamos la intersección, ahora tengo que calcular la distancia. O sea, en realidad acá cuando dice los pasos me faltó un tercer paso, es que es calcular distancia. ¿Sí? Quiero decir, ya tenemos el punto de intersección, el punto B estrella nuestro, horrible nos quedó, pero bueno, es el punto con el que vamos a trabajar, que es menos un treceavos, 34 treceavos. Entonces, ahora decimos que la distancia entre A y L va a ser igual a la distancia entre A y ese B estrella que encontramos. Es decir, la raíz cuadrada de la diferencia de las X al cuadrado más la diferencia de las Y al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia de las X entre A y B estrella? Bueno, el A, ¿cuál era? Menos 1, 2. Ahí está. Menos 1, 2. Entonces la diferencia de la X me queda menos 1 más un treceavo, porque es menos un treceavo, y 2 menos 34 treceavos. Horrible. Ay, ayúdenme con las cuentas, pero acá debe ser 12. Sí. Menos 12 treceavos al cuadrado. 26 menos 34 es menos 8 treceavos. 144 más 8 por 8, 64 sobre 13 al cuadrado. Esta cuenta no lo puedo hacer.
144 más 64, ¿cuánto es? 144 es 12 por 12, ¿no? Me queda 208. O sea, me queda raíz cuadrada de 208 sobre 13, ¿no? Porque 13 al cuadrado, raíz cuadrada. Bien. Bueno, ahí está. Esa es la distancia. Por ahí se puede escribir mejor este número, es muy probable. Pero acá está, esta es la distancia. Me interesaba sobre todo proponer un ejercicio donde haya que hacer todo. Es decir, ¿cómo calculo la distancia de un punto a la recta? Considero la recta perpendicular. Repaso lo que hicimos acá. Construyo la recta perpendicular a la recta dada y que pasa por el punto. Después encuentro el punto de intersección y por último calculo la distancia del segmento entre A y el punto de intersección hallado. Bien, nada. Eso. Para terminar, les comento lo siguiente, y ya nos vamos, porque ya es un montón. Esto. La idea de distancia va a ser importante para definir todo lo que viene. Es decir, todas las cónicas, todas las ecuaciones que vamos a ver, que son las que decíamos hoy, que vamos a terminar estudiando, involucran el concepto de distancia. Entonces, a partir del concepto de distancia y de la definición algebraica de las diferentes cónicas, vamos a construir las ecuaciones que se representan con esa, que representan a cada una de esas curvas. ¿Sí? Nada, como para dejar ahí abierto el camino a la clase que viene.